Pero muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Volvemos otra vez a reunirnos aquí, a seguir estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos estudiando el capítulo 12 de esta epístola. Y hoy vamos a continuar analizando un poco lo que el apóstol Pablo dice en esta epístola. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se conectan con nosotros en vivo a través de esta red social como es el Facebook Live, y todos los que nos van a ver, un fuerte abrazo, una bendición grande de parte de Papito Dios. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo precioso de Dios que hoy nos hable a través de este pasaje de las Escrituras. Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta preciosa y hermosa mañana. Bienvenido, Espíritu Santo precioso de Dios. Háblanos de una manera especial. Toma mi vida, Espíritu Santo, y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Que muchas personas hoy lleguen a tus pies. Que muchas personas hoy te reconozcan como Señor y Salvador. Espíritu Santo, toma mi vida y úsala, y que sea un instrumento en tus manos, y que la gloria tuya descienda hoy en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Que la presencia de Dios repose sobre sus vidas. Seguimos estudiando el capítulo 12 del primera epístola a los Corintios. Y estamos estudiando los dones espirituales. Estamos estudiando esos dones maravillosos espirituales y todo. Entonces hagamos un repaso de lo que hemos visto. Ayer no pude transmitir, quiero pedirles disculpas, no pude transmitir, no me encontraba en la ciudad, estaba haciendo con la iglesia de Villa Carmelo, estaba haciendo una diligencia colocándolos el letrero. Quedó hermoso el letrero de la iglesia Cristo Vive, una familia con propósito, sede Villa Carmelo. Entonces estaba yo ayer allá. Amén. Continuamos. Entonces, estamos hablando, hermanos, de este contexto de Primera de Corintios, capítulo 12, del 1 al 31. Y dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, estábamos estudiando los dones espirituales. Y en el capítulo 12, a partir del versículo 7, el estudio nos empieza a hablar de los dones espirituales. Y que los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo los entrega o los da como Él quiere y a quien quiere. Porque Él es soberano. ¿Sí? Y Pablo después hace un ejemplo de los dones espirituales con el cuerpo humano, que cada órgano que está en el cuerpo humano tiene una función y cada uno de esos órganos son importantes en el cuerpo. Así, de esa misma manera, cada don es importante y cada don se complementa con otro don para hacer y edificar todo el cuerpo de Cristo. Pero por último, Pablo dice, procura los mejores dones. Entonces vamos a ir estudiando y quiero saludar a todos los hermanos que ahora se conectan con nosotros. A El Amparo Aguirre González, Carolina Hernández Rodríguez, mi prima Miriam Rojas, a todos los hermanos María Eugenia Gómez Oquendo, Ordóñez. Quiero saludar también a mi señora madre Aida, a todos a Lilian Carrasquilla y a todas las personas que nos están viendo y sintonizando a través de este medio, como es el Facebook Live. Continuemos con nuestro estudio. Entonces, en este capítulo abre la discusión de los dones espirituales. Y en la actualidad, cuando las iglesias y denominaciones están enfatizando la obra del Espíritu, necesitamos saber lo que Dios tiene que decir al respecto. Sin embargo, debemos estudiar estos capítulos a la luz de los problemas que había en la iglesia de Corinto. División, inmoralidad,
sensacionalismo en el crecimiento espiritual y confusión en la asamblea. Entonces vamos a ir en el capítulo 12, Pablo explica la obra del Espíritu Santo que hace en el cuerpo de Cristo con los dones que otorga a sus miembros. En el capítulo 13 hace hincapié en las virtudes cristianas que fluyen del amor y son más que los dones espirituales, dones espectaculares. Y en el capítulo 14, Pablo asienta los principios que deben gobernar la adoración en la comunidad de la iglesia. Ahora, con respecto a este capítulo, del versículo 1 al versículo 6, los cristianos no deben ignorar que existen los dones espirituales. Los corintios habían sido idólatras y por ende esclavizados por los malos espíritus antes de ser salvos. Y yo explicaba el miércoles, explicaba yo y les decía yo, el miércoles les explicaba y yo les decía, hermanos, que como en Corinto, muchos de las personas que estaban ahí en Corinto, ellos eran idólatras, porque habían asumido toda la idolatría de los griegos. Los romanos habían toda esta idolatría y todos estos dioses griegos los habían tomado los romanos y los adoraban. Y entre esos dioses estaba Júpiter, estaba el dios Marte, el dios de la guerra, el dios Baco, el dios del vino. Entonces adoraban, eran idólatras y por ende estaban esclavizados a los espíritus, a los demonios. Ahora que eran salvos, debían de saber cómo juzgar entre las manifestaciones espirituales y las manifestaciones demoníacas. Entonces continuemos, porque eso lo expliqué la semana pasada, el miércoles de esta semana. Ahora, en los versículos 1 al 6 se detalla que hay muchos dones, pero el Espíritu es uno solo. Hay diversidad de ministerios, pero hay un solo Señor. Hay diversidad de acciones, pero hay un solo Dios. Y note que las tres personas de la Trinidad se mencionan en el versículo 3 y en el versículos 4 y 6. Entonces vamos a continuar analizando un poco de estos dones, porque esto lo expliqué ya el miércoles. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por uno el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro hacer milagros por el mismo espíritu, a otro el don de profecía por el mismo espíritu, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces estábamos explicando que el Espíritu se manifiesta en la vida de cada creyente impartiéndole algún don. No hay ningún creyente que no tenga ninguna función que llevar a cabo. Todos somos, si usted y yo somos creyentes, si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si hemos nacido de nuevo, hacemos parte de su cuerpo. Por lo tanto, escúcheme bien, todos tenemos una función que llevar a cabo. Como cada órgano del cuerpo humano tiene una función importante que hacer, usted y yo tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y todos se nos ha impartido de una manera y otra dones espirituales. Y los dones son dados para provecho común de todo el cuerpo. No es para que usted saque pecho y diga, es que yo tengo ese don. No, hermanos, es para que la gloria y toda la honra se la lleve nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no son dados para la propia exhibición, ni siquiera para la propia gratificación, sino para ayudar a otros. Ojo, el don que Dios te dio no es para que lo exhibas y entonces salgas a sacar pecho y decir, es que yo tengo el don de sanidad y yo donde voy puedo sanar. No, usted no sana, el que sana es Jesucristo. Usted simplemente es su instrumento. Usted son las manos de Jesús. Somos los pies de Jesús. Pero usted y yo somos simplemente parte de su cuerpo. Pero la gloria toda es para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, no es para tu propia gratificación.
ni para sacar de pronto lucro de ellos, no, sino para ayudar a otros. Este es un punto central en toda la discusión. Esto lleva muy naturalmente a una lista de algunos de los dones del Espíritu. Y vamos a ir mirando, hermanos, esos dones. Entonces, el primero que nos habla el apóstol Pablo es en el versículo 8, 12:8. Y dice, a unos les es dada palabra de sabiduría. Aquí en la Nueva Traducción Viviente voy a leerles cómo dice el versículo 12:8. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. La Reina Valera dice palabra de sabiduría. Le da la capacidad de dar consejos sabios. La palabra de sabiduría es el poder sobrenatural para hablar con la perspectiva divina, sea para la resolución de problemas difíciles, para la defensa de la fe, para la resolución de conflictos, para dar consejos prácticos o para defender la propia causa ante autoridades hostiles. Esteban demostró de tal manera la palabra de sabiduría que sus adversarios no podían resistir la sabiduría con la que él hablaba. Y eso lo decíamos en Hechos capítulo 6, versículo 10. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 6:10. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Hermano, palabra de sabiduría es ese poder sobrenatural para hablar desde la perspectiva divina, para resolver problemas, para ayudar a resolución de conflictos, para dar consejos prácticos. Continuemos, porque está el versículo 9, la palabra de conocimiento. Ahora la palabra de Dios me dice en el 12:9, voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente, a otro por el mismo Espíritu le da la palabra de conocimiento especial, ¿sí? Le da a otro por el mismo Espíritu, le da un mensaje de conocimiento especial, dice en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera del 60 dice palabra de conocimiento, un conocimiento especial, una revelación especial. Es el poder de comunicar una información que ha sido divinamente revelada. O sea, Dios puede revelar a ti o a mí cosas escondidas y ocultas. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, está en la palabra de Dios, está en el libro de Jeremías 33, versículo 3. Voy a leerles la nueva versión, Nueva Traducción Viviente, y dice así Jeremías 33:3. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pídeme y te daré secretos sorprendentes para revelarte, darte a conocer lo que está por venir. Hermano, entonces para esto es la palabra de conocimiento. Es el conocimiento, es un conocimiento especial. Cuando tú te metes en la presencia del Señor, dices, Señor, dame un conocimiento especial para entender tu palabra, para entender el libro de Daniel, para entender el libro del Apocalipsis. Revélame lo que está escondido en tu palabra. Entonces Dios te da un conocimiento especial. O te puede mostrar cosas especiales, ocultas, que no salen a la luz así tan fácilmente, pero Dios las revela, Dios las muestra, Dios las da a conocer. Entonces, esto se ilustra en el uso que hace Pablo de expresiones como, he aquí os digo un misterio, y por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Lo dice en Corintios 15:51 y Primera de Tesalonicenses 4:15. O sea, es un conocimiento especial. Y entonces yo les decía que un profeta llamado Natán en el Antiguo Testamento, Dios le dio un conocimiento especial y le mostró la situación espiritual en la que estaba viviendo su rey David. Y le mostró que David estaba así porque había caído en pecado con una mujer llamada Betsabé. Había adulterado con ella y fuera de eso había mandado a matar a su esposo, Urías el Eteo. Nadie lo sabía. Esto era un conocimiento totalmente especial. Esto estaba
era un secreto de Estado. David a nadie le había contado nada. David lo tenía muy guardado, pero Dios le dio una palabra de conocimiento. Le comunicó, le reveló el estado espiritual de David. Y por eso Natán pudo venir y decirle a David, mira, tu problema es este y este. Entonces hay momentos en que Dios revela, revela, muestra cosas que están ocultas. Hermano, nos revela la palabra, nos muestra a través de la palabra, nos da a conocer la palabra, nos abre el entendimiento. Y yo les decía que una revelación es por lo menos poder interpretar libros como Daniel o libros como el Apocalipsis. Porque Daniel le pidió a Dios que le diera una palabra de conocimiento, le revelara el sueño que tuvo un rey llamado Nabucodonosor. Cuando Daniel, llevado cautivo a Babilonia, siendo un jovencito que propuso en su corazón no contaminarse, en el capítulo 2 nos vemos enfrentados a un sueño que tuvo un rey llamado Nabucodonosor. Y llamó a todos los sabios astrólogos y la gente más importante de su reino. Y todo el mundo le decía, danos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Y él dijo, el sueño se me ha olvidado, pero el que me dé el sueño y la interpretación, entonces lo colmo de honores. Y si no lo hacen, entonces convierto sus casas en muladares y a ustedes los mando a matar. Y a esa orden llegó. Y Daniel iba a ser ejecutado. Y cuando Daniel le preguntó a Arioc, el jefe de la guardia, ¿por qué usted quiere hacer eso? ¿Qué pasó? Y dice, no, es que mi jefe tuvo un sueño y nadie se lo revela. Entonces dijo, hay un Dios en los cielos que revela todas las cosas. Hay un Dios en los cielos que tiene conocimiento y me puede dar a conocer ese sueño. Dígale que me dé un tiempo. Voy a orar al Dios de los cielos y él me dará el sueño y me dará la interpretación. Y vemos cómo en el capítulo 2 Daniel le dice, tú, oh rey, tenías un sueño y veías una imagen. Y esa imagen era de metales. Tenía una cabeza de oro, un pecho y unos brazos de plata, un vientre y muslos de bronce, unas piernas de hierro y unos pies de hierro y barro cocido. Y el rey se quedó así, wow, perplejo. Y ahora le dijo, ahora te voy a decir delante de ti qué significa. La cabeza de oro, oh rey, eres tú. Es tu reino, Babilonia. Dios te ha dado reino, poder, gloria, todo majestad. Pero después de ti vendrá un imperio inferior al tuyo. Será el pecho y brazos de plata. Era el imperio persa. Después vendrá otro. Y era el imperio griego, que era el vientre y muslos de bronce. El imperio griego. Y los pies de hierro era el imperio romano. Y el imperio romano se dividió en dos, imperio romano occidental, imperio romano oriental. Dios le había mostrado a Daniel esta interpretación. Pero le dijo, en los últimos tiempos se levantará un reino que surgirá de estos reinos. Y será los pies. Y será en parte de hierro y en parte de barro cocido. Harán alianzas y se tratarán de unir. Y ese es el reino en el cual estamos, hermano. Un reino que se está levantando en la antigua Europa, en el antiguo Medio Oriente, para entregarle el poder futuro al anticristo. Pero cuando esto suceda, vendrá la roca inconmovible de los siglos, porque también en este sueño dice que había una roca que fue desprendida, no por manos humanas, y vino y desmenuzó toda la imagen, y no quedó nada. Cuando venga Jesucristo en su segunda venida, desmenuzará todo. El anticristo será lanzado al lago de fuego, el falso profeta será lanzado al lago de fuego, el diablo será atado por 1000 años, y Jesucristo reinará a las naciones. Entonces, mis queridos hermanos, esto es un don de revelación. Ese es el don de revelación. Continuemos. Ahora, en este sentido primario de comunicar nuevas verdades, la palabra de conocimiento ha cesado porque la fe cristiana ha sido entregada a los santos de una vez por todas. Hay algo interesante, hermano. Ya la palabra de Dios ya está escrita. Ya, hermano, lo que Dios tiene que revelar es, dígale, revélame lo que está en tu palabra. Lo que ya está en tu palabra. El cuerpo doctrinal cristiano está completo, pero en un sentido secundario la palabra de conocimiento puede seguir estando con nosotros. Dile ahora, Señor, dame conocimiento, revélame tu palabra. Ahora continuemos. Sigue habiendo una comunicación misteriosa de conocimiento divino para los que vienen en estrecha comunión del Señor. Mira, un hombre que Dios le revelaba y le mostraba cosas muy interesantes era Elías. Y Elías, cuando se enfrentó a Acab, Elías le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy.
Y entonces le dijo, no habrá lluvia ni rocío. Dios le reveló a Elías la situación espiritual en la cual estaba su país. Dios le reveló a Elías cómo estaba su país, cómo estaba sumido en la idolatría y en la adoración a una deidad llamada Baal. Y cómo Baal significaba Señor, dueño, amo, era el Dios de las tormentas, del trueno, era el Dios que hacía llover. Por eso Elías confrontó esta fuerza del enemigo, diciéndole, mire, voy a demostrarle que hay un Dios en los cielos, que es el que hace llover. Y si él cierra los cielos, pues los cerró. Y hasta que no vuelva a abrir mi boca, no volverá a llover. Y así fue, por 3 años y medio se cerró el cielo. Hermano, Dios quiere hoy usarte. Iglesia, levántate, métete en la estrecha comunión con el Señor para que Dios te revele cosas grandes, ocultas y empiece a mostrarte. Y la participación a otros de este conocimiento es palabra de conocimiento. Hermano, pero ahora hay otro don. Es el don de fe. Versículo 9. A otro el mismo Espíritu le da una gran fe. Dice la palabra de Dios. El don de fe. Es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la capacidad divina de remover montañas de dificultades al llevar a cabo la voluntad de Dios. De hacer grandes hazañas por medio de en respuesta a algún mandamiento o promesa de Dios. Tal como se habla en su palabra o se comunica de manera privada. Escúcheme, iglesia, lo que te estoy diciendo. Hoy Dios quiere hombres de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios dice que quiere hombres que se muevan, que actúen, que hagan las cosas por fe, que le crean a Dios, que tomen decisiones en fe. Hermano, no es fácil caminar por fe, no es fácil aceptar la voluntad de Dios y decirle, Señor, heme aquí, yo renuncio a todo, entrego todo y te sigo. Cuando Dios llamó a los discípulos, muchos de ellos, como Pedro y como su hermano, se encontraban pescando, eran pescadores. Cuando llamó a Juan y a Zebedeo, estaban pescando, tenían su negocio de pesca y el Señor dijo, sígueme y os haré pescadores de hombres. Ellos no dudaron en ningún momento y le siguieron. Cuando Dios llamó a un hombre llamado Mateo, recaudando impuestos en la ciudad de Cafarnaúm, y estaba ahí sentado en el banco de los tributos, recogiendo el dinero que pagaba la gente, hermano, y de ahí obtenía gran ganancia. Y cuando el Señor Jesucristo le dijo, sígueme, dice que dejándolo todo, lo siguió. Eso se llama fe. Ellos no sabían para dónde iban, no sabían la hora de qué iban a vivir. Muchos de ellos tenían esposas y tenían hijos. Le voy a decir, Pedro mismo tenía esposa. Pedro mismo, el Señor Jesucristo le sanó su suegra. Si tenía suegra era porque tenía esposa, hermano. Y Pablo más adelante, cuando habla de los derechos de un apóstol, dice, Pedro anda con su esposa en su viaje misioneros. Entonces, mis queridos hermanos, esto es fe, saber que tenemos un Dios que yo le sirvo y le servimos y Él nos sostiene con su mano poderosa. Podemos decir como el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. Aleluya. Aleluya, hermanos, eso es fe, tomar decisiones creyéndole a Dios. Dios me llamó en el año 2002 para servirle a Él de tiempo completo, aunque ya era cristiano y ya le servía hacía ya muchos años, porque yo lo conocí en el año 81, pero en el año 92 Él me hizo un llamado especial, hermano, casi 10 en el año 2002 me hizo un llamado especial para servirle de tiempo completo, hermanos. Y desde ahí, desde el 2002 hasta este 2020, 18 años viviendo para Él, sirviéndole a Él. Y Él me sostiene con su mano poderosa. Aleluya. Es el don de fe. Y uno de los casos más lindos es el de Jorge Mueller. Es un ejemplo clásico de un hombre con ese don de fe. Sin jamás dar a conocer sus necesidades a nadie más que a Dios, cuidó a 10,000 huérfanos por un periodo de 70 años. El don de sanidades tiene que ver con el poder milagroso de sanar enfermedades. Hay otro don y dice, a alguien más, ese único espíritu le da el don de sanidad. Versículo 9 también. El versículo 9 dice el don de sanidad. Hermano, el don de sanidad es muy claro. Es el don de imponer manos sobre un enfermo y ese enfermo sane.
sane. Y hoy Dios te quiere usar, iglesia. Dios te quiere usar grande y poderosamente. Y quiere usarte, hermanos, con dones espirituales. Y hoy en esta mañana Él está aquí, hermano. Y Él quiere impartirte a ti ese don de sanidad. Quiere usarte. Hoy es la hora, hermano. Está la iglesia de Cristo en estos tiempos. Más que nunca están necesitando ser llenos del Espíritu Santo. Y dile, Espíritu Santo, dame esos dones. Yo quiero esos dones. Yo quiero ser usado por ti también, oh Dios. Dame el don de sabiduría para hablar sabiamente, para dar sabios consejos. Dame el don de ciencia, un don de revelación, de conocimiento. Dame el don de fe para mover montañas, Señor, para tomar decisiones, para creerte y creer que en ti haremos grandes proezas. Pero también dame el don de sanidad, Señor. Yo quiero imponer manos sobre enfermos y ellos sean sanos. Hoy más que nunca la iglesia necesita levantarse en sanidad. Hermano, créale a Dios. Créale a Dios, empiece a actuar, hermano, empiece a actuar y la fe va ligada a las sanidades. Créale a Dios, ore por los enfermos, ellos van a ser sanos, hermano. Ore por los enfermos y ellos van a ser sanos, hermano. Yo me alegro mucho cuando oro por una persona y después dan el testimonio. Toda la gloria es para mi Señor Jesucristo, hermano. Pero he estado en campañas en lugares donde Dios me ha llevado a muchos lugares y hemos hecho campañas y he visto la gloria de Dios descender y sanidades ocurrir en esos lugares. He visto Dios haciendo riñones nuevos, sanando columnas, sanando enfermos, personas desahuciadas ya, y Dios sanando. Cáncer se va, SIDA se va. Hace un tiempo atrás Dios me llevó a un jovencito y tenía SIDA y estaba en una enfermedad terminal. Prácticamente sus padres ya estaba desahuciado por los médicos, estaba en una etapa muy avanzada. Su cuerpo prácticamente ya era un cuerpo que se estaba deteriorando por el daño que había ocasionado esta enfermedad en su cuerpo. Le dije, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que Él te puede sanar? Solamente arrepiéntete, ya no practiques más pecado. Ahora le vas a decir al Señor, sáname y ver por tus llagas preciosas. Oré por Él, lo ungí y el Señor, para la gloria, para Dios, lo sanó. Hermano, eso no tiene precio, hermano, no tiene precio. Dios puede hoy sanar. Hoy tú que estás de pronto enfermo, hoy que estás aquí escuchándome y a lo mejor estás enfermo, déjame decirte, Cristo te sana con sus llagas preciosas. Pero tienes que creer, tienes que arrepentirte y tienes que decirle, Señor, aquí estoy, sáname. Sáname, sáname. Pero hay un don de sanidad. No todo el mundo lo tiene. Hay personas que Dios les da ese don especial. Especialmente evangelistas. Cuando Dios llama a evangelistas, hombres de Dios, para que compartan este mensaje del evangelio. Y los llama para ser grandes evangelistas, como Gigi Ávila y como otros. Tenían este don de sanidad. Ponían manos sobre enfermos y ellos eran sanos. Pero también, hermanos, hay otro don. Y está en el versículo 10. Y quiero hablar de los milagros. A uno le da el poder para hacer milagros. Y al otro le da el poder para profetizar. O la capacidad para profetizar. Vamos a hablar del don de milagros. En el 12:10 dice, el efectuar milagros podía incluir echar fuera demonios, cambiar la materia de una u otra forma, resucitar a los muertos, ejercer poder sobre los elementos. Felipe obró milagros en Samaria y el resultado de ello consiguió ser oído para predicar el evangelio. Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7. Hechos 8, 6 y 7. Vamos a ver ahí, hermanos, 8, 6 y 7. Vamos a ver los milagros efectuados ahí. Y las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos de los que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Mira, aquí se ve el don de milagros, el don de sanidad. Hermano, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Hermanos,
Qué lindo, hermanos, ver don de milagros, hermanos. Hoy Dios puede hacer milagros en tu vida. Hoy Dios tiene un milagro para tu vida, hermanos. Hay milagros financieros. Yo he visto milagros financieros. Hace poco, un día, una hermana, hace días atrás me decía, pastor, usted oró por mí, oró por mi finanzas. Hubo un milagro financiero. De una manera sobrenatural. En una factura se pagó. Y hermano, pregunté al banco y ya, no debo nada. Dios la pagó. Dios paga. Dios puede hacer milagros hoy en tus finanzas si tú lo crees. Dios puede abrir la ventana de los cielos y orar milagros financieros en tu vida. Tal vez hoy tú que me estás escuchando tienes hoy una necesidad. Hoy tienes que pagar una factura. Hay una situación difícil. Hermano, dice, estoy necesitando un milagro. Estoy necesitando un milagro. Cuando Juan y Pedro iban camino dice al templo, y estaba ahí cerca una puerta llamada La Hermosa, colocaban un cojo de nacimiento, hermanos. Nunca había caminado y estaba pidiendo dinero, y Pedro y Juan lo miraron. Y Juan le dijo, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso es un milagro. Muchos empezaron a decir, wow, ¿qué pasó? Hermano, Dios hoy quiere hacer a través de tu vida, usarte en milagros poderosos y maravillosos, hermano. Este es un tiempo de ver los milagros, hermanos. Hoy podemos ver milagros, hermanos. Hermanos, dile, Señor Jesucristo, úsame para milagros. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Hermano, tú puedes obrar. Señor Jesucristo puede obrar a través de tu vida y el Espíritu Santo darte don para hacer milagros. Felipe obró milagros en Samaria, decíamos, hermano. Hoy Dios quiere el don de hermano, de milagros. Y si seguimos mirando, hermano, en la palabra de Dios encontramos muchos milagros en el Antiguo Testamento. Profetas como Elías, profetas como Eliseo. Elías hizo descender fuego del cielo. Hermano, eso es un milagro. Profeta Eliseo dijo, yo quiero una doble porción. Yo no me quiero. Y Elías se iba a ir y dijo, yo no te voy a dejar ir hasta que no me des una doble porción. Y cuando empezó, hermano, hubo milagros sobrenaturales. Elías hizo un milagro a una viuda que no tenía nada que comer. Solo tenía un poquitico de harina. Un puñado de harina y un poquitico de aceite en una vasija. Y Elías le dio una palabra profética, pero también le dio una palabra milagrosa, hermano. Y ahí ocurrió un milagro, porque dijo, la harina no escaseará y el aceite de tu vasija no menguará. Esa es una palabra que le soltó, que efectuó un milagro, hermanos. Y esta mujer creyó a ese milagro y dice que comieron todo ese tiempo y nunca menguó ni la harina ni el aceite. Pero después vemos a otro milagro, pero ya lo hace su sucesor. Ya no Elías, sino Eliseo. Y Eliseo encuentra a una mujer que le dice, mi esposo era un profeta, murió y yo quedé en la ruina, quedé en la pobreza absoluta, no tengo nada. Vinieron mis acreedores para llevarse a mis hijos como parte de pago. Estoy desesperada. Y le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y ella simplemente le respondió, un poquito de aceite en una vasija, no más. Y entonces le dijo, ve y consigue vasijas no pocas. Ve y consigue muchas vasijas prestadas. Enciérrate en tu casa y vierte este aceite de esa vasija en las otras y se va a ir llenando. Eso es un milagro, hermanos. Y dice que llenaba una vasija, después llenaba la otra, después la otra, después la otra, después la otra. Cuando se acabaron las vasijas, cesó el milagro. Entonces le dijo, ya, hice todo lo que me mandaste, profeta. Entonces le dijo, ahora vende esto, paga a tus acreedores y vive con lo que quede. Eso es un milagro, hermano. Dios hoy quiere hacer milagro. Un milagro en tu vida está gestándose. Cree. Hay un milagro financiero. Dios va a pagar tus deudas. Dios puede traer una provisión sobrenatural hoy para que puedas pagar esa deuda que tienes que pagar. Dios hoy va a hacer un milagro en esa situación en la cual tú estás metido. Hoy Dios tiene un milagro para tu vida. Pero en el mismo versículo 10 también dice, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, no solamente milagros, sino a otro la capacidad de profetizar.
y vamos a hablar de la profecía. El don de profecía, en un sentido primario, significa uno que recibía revelaciones directas de Dios y las transmitía a otro. Era un naví, un hombre que estaba en la presencia de Dios y Dios le revelaba, le daba un mensaje directo para que lo transmitiera. A veces los profetas precedían acontecimientos futuros, predecían, podían decir lo que iba a venir en el futuro. Con más frecuencia simplemente expresaban la mente de Dios. Eso era un profeta, hermano. Ahora, la palabra profética, un profeta era un naví, un hombre de Dios, que estaba en la presencia de Dios. Y Dios le mostraba, le revelaba y le hablaba y le decía, ve y dile a mi pueblo esto, y ve y dile aquello a mi pueblo. Pero tenía que estar en la presencia de Dios. Por eso Elías, este gran profeta, decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dios le dijo, ve y confronta a Acab y dile a Acab que por causa de todo su pecado, esto y esto va a pasar con la nación. Eso es un profeta, un naví. Pero muchas veces la palabra profética, hermano, es una palabra para consolar, para animar, para exhortar y para redarguir, hermanos. Pero muchas veces, tristemente, se camufla el don de profecía con un don de adivinación. Ojo con eso, hermano. Ahí ese hombre no está en la presencia de Dios, no recibe directamente de Dios, sino que muchas veces es el mismo enemigo que está ahí, hermano, para confundir la iglesia. Hermano, hoy esta hora es una hora para que la iglesia se levante, hermano, y pueda discernir lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Lo que no es de Dios, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Ahora, un profeta, había veces que Dios le mostraba el futuro. Profetas que Dios le mostró futuro. Ezequiel, a Daniel, al mismo Juan en el libro del Apocalipsis, le mostró el futuro. Jesús mismo era un profeta y Jesús mismo dio una palabra profética en Mateo 24 cuando le dijo, ¿veis todo esto? De cierto te digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sabe? Una cosa que un profeta tiene que tener es que cuando el profeta habla, lo que dice el profeta se cumple. Si esa palabra no se cumple, no habló Jehová. Eso no era palabra de Dios. Hermanos, esto es muy importante entenderlo, hermanos. Porque muchos hablan en su carne, hablan en su conocimiento. Hay gente que dice cosas, pero no se cumple. Pero cuando Dios está hablando, hermano, eso se cumple. Esa palabra que salió de ese siervo de Dios se va a cumplir. Hermano, yo soy muy celoso con esto. Hay veces que Dios me dice, di esto a la iglesia, di esto. Y le digo, uy, Señor, esto viene de ti, y oro y le pido a Dios que verdaderamente sea Él. Y cuando yo veo que eso se cumple, digo, gloria a Dios, Señor, hablaste tú, eras tú el que estabas hablando. Esto venía de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, le digo. Entonces, hermano, este es el don de profecía. Alguien más le da la capacidad. Y vamos a mirar el otro. Lo mismo que los apóstoles tenían que ver con el fundamento de la iglesia. Ellos mismos no eran el fundamento, pero pusieron el fundamento en lo que enseñaban. Una vez estuvo puesto el fundamento, cesó la necesidad de profetas. Pero hermanos, su ministerio no queda preservado en las páginas del Nuevo Testamento, por cuanto la Biblia está completa. Rechazamos cualquier pretendido profeta que predica verdades adicionales de parte de Dios. Escúcheme esto, lo que le voy a decir. Nadie puede venir a enseñarnos un evangelio diferente. Nadie puede venir a hablarnos algo diferente, a decirnos, no es que la Biblia dice esto o lo otro, porque se han levantado falsos profetas. Y en el siglo VI se levantó un hombre llamado Mahoma que se hizo ser profeta y creó una nueva religión, una nueva enseñanza. Y hermano, hoy tiene atrapado a mucha gente en una religión llamada el Islam. Creó un nuevo libro que se llama el Corán. Y hoy tiene muchos seguidores y se autodenomina profeta de Dios. Pero hermano, era un profeta falso, un falso profeta. Otro fue Joseph Smith. Fundó una religión por allá en 1800 en los Estados Unidos. Según él, un ángel llamado Moroni se le apareció y le dijo, tú vas a fundar una religión nueva, una religión sin mácula y sin mancha, y vas a escribir un nuevo libro. Y le reveló supuestamente un libro llamado el Mormón, y creó una religión llamada los Mormones, o también conocidos como los santos de los últimos días. Pero hermano, esto es una falsa religión.
Esto no es de Dios, hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay mucho cuidado. En un sentido secundario, empleamos la palabra profeta para describir a cualquier predicador que declara la palabra de Dios con autoridad y de manera incisiva y eficaz. La profecía puede también incluir la adscripción de alabanza a Dios y el aliento y fortalecimiento de su pueblo. Por eso le decía yo ahora, hermano, un profeta es un nabí. Es un predicador, es ese siervo de Dios, ese hombre de Dios que está en la presencia de Dios. Y Dios le dice, habla a mi pueblo y dile a mi pueblo esto. Pero lo que le dice está basado en la palabra de Dios, no en sus experiencias, no en sus vivencias, no, está basado en la palabra de Dios. Entonces, con la misma palabra que predica y que habla, entonces está animando, consolando, rearguyendo o exhortando al pueblo de Dios. Eso es un profeta, hermano, una palabra profética. Pero hermano, hoy se están queriendo levantar a unos falsos profetas diciendo unas cosas todas raras, hermano. Ojo, como iglesia, hermano, si eso no va conforme a la sana doctrina, hermano, yo lo rechazo en el nombre de Jesús ahí mismo, hermanos. Hoy se quiere enseñar cosas raras, hermano, que no están conforme a la palabra, que no son conforme a la palabra. Si alguien viene a decirme que yo tengo que adorar ángeles y que yo tengo que hablarle a los ángeles y que tengo que adorarlos y que me tengo que dirigir a ellos, esto es falso, hermano. Esto no va conforme a la palabra, porque sabe que me dice la palabra de Dios, que yo me tengo que dirigir al Padre y que tengo que pedirle al Padre en el nombre de Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. En la palabra sí me habla de ángeles y me dice que Él envía a sus ángeles a que acampen alrededor mío, me guarden y me defiendan. Amén por eso. Pero quien manda a los ángeles es el Señor, no yo. Hermano, hoy se está queriendo levantar un movimiento de ángeles y diciéndole a la gente, háblele a los ángeles, pidan a los ángeles que vengan. Hermano, ojo, ¿cómo así? Yo no le voy a hablar a los ángeles. Yo le hablo a un Dios grande y poderoso, hermanos. Yo no me dirijo a los ángeles, yo me dirijo al Dios grande y poderoso. Y Él se encargará de decirle a los ángeles que vengan y acampen alrededor mío. Hermano, yo tengo que tener claro eso. Entonces mucho cuidado, porque hoy se están levantando que es que ministerios proféticos, ministerios apostólicos, y hermano, y que yo soy profeta, que yo soy no sé qué, hermano, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto, hermano? ¿Realmente esto es de Dios o no es de Dios? Porque Jesús ya lo había dicho en Mateo 24. Vendrán falsos profetas y engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y sabe por qué engañan a la iglesia, hermano? Porque la iglesia no está leyendo la palabra de Dios. La iglesia desconoce la palabra. La iglesia no está estudiando la palabra, y por eso Jesucristo me dijo, ve y enseña mi palabra. Y en este tiempo de pandemia me pidió, ve y me vas a hablarle a mi iglesia. Cuando empezó ahora en marzo de la pandemia, yo no tenía este canal de Facebook, pero el Espíritu Santo me dijo, vas a abrir un canal en Facebook y vas a empezar a predicar mi palabra. Y empecé enseñando sobre Daniel y Apocalipsis, pero después el Espíritu Santo me dijo, vas a enseñar sobre el Antiguo Testamento y vas a coger libro por libro y lo vas a explicar. Y hice así como el Señor me había dicho. Y después me dijo, vas a coger el Nuevo Testamento y lo vas a explicar. Y empecé hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero cuando llegué al libro de los Hechos, el Espíritu Santo me dijo, vas a coger capítulo por capítulo y lo vas a explicar. Y expliqué capítulo por capítulo del libro de Hechos. Después expliqué capítulo por capítulo el libro de Romanos. Y ahora estoy con Primera de Corintios. ¿Cuánto me voy a demorar? No sé. Pero lo único que sé es que estoy haciendo lo que Dios me dijo. ¿Sabe por qué? Y yo le dije, Señor, ¿pero por qué tengo que coger versículo por versículo, casi capítulo por capítulo y explicarlo? Y me dijo, porque mi iglesia no está leyendo mi palabra. Entonces los que te van a escuchar de una manera u otra van a conocer mi palabra. Y tremendo, hermano. Le dije, ¿cómo así? O sea, padre, que hay personas en una iglesia y nunca han leído la Biblia. Me dijo, nunca la han leído de tapa a tapa. Nunca la han leído. Han leído porciones, mas no han leído mi palabra, ni la han inquirido, ni han estudiado. Josué capítulo 1, versículo 8 todavía está vigente, y versículo 9, cuando el Señor dice, mira que dice Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, hermanos. Entonces dice el Señor, yo haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Entonces, mira, hermanos, está ahí, hermanos. Mira que te mando que seas fuerte, si seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Pero Josué 1:8 está vigente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme. Iglesia, levántate ahora y empieza a meditar en la palabra de Dios. Empieza a meditar en la palabra de Dios y métete en el hueco de Dios para que Dios te pueda hablar y te pueda revelar qué quiere para su iglesia. Y también Dios me dijo, abre un grupo de Zoom con los hermanos de iglesia, más otros hermanos que te voy a decir quiénes vas a incluir ahí. Y me dijo, ábrelo porque yo quiero que a través de este grupo tú enseñes mi palabra. Y hemos estado enseñando, hermano, ahora el libro de Daniel, bien las profecías. Y ha sido una bendición. Pero también me dijo, abre tu grupo de Zoom en la noche, todos los días, de 9 de la noche hasta casi 11 de la noche, donde vas a hacer guerra espiritual y vas a orar y vas a romper y vas a enseñarle a los hermanos lo que es la guerra espiritual y lo que son los niveles de guerra espiritual. Wow, y ha sido una bendición, hermano. Entonces tenemos que ser sensibles, hermano, a lo que Dios quiere. Pero viene a otro, hermanos. Ya dice la palabra de Dios, y alguien más le da la capacidad, en el versículo 10, alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje viene del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Discernimiento de espíritus. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Pero hermano, viene el discernimiento de espíritus. Describe el poder para detectar si un profeta o una persona está hablando por el Espíritu Santo o lo que está hablando viene de parte de Satanás. Por ejemplo, una persona que con este don tiene la capacidad especial para discernir si un hombre es un impostor o un oportunista. Así Pedro pudo denunciar a Simón como uno que estaba envenenado por amargura y en lazo de iniquidad. Capítulo 8, versículo 20. Cuando nosotros vemos en el capítulo 8, este es un pasaje muy interesante, hermanos, donde aquí se ven actuando los dones del Espíritu Santo. Y voy a mostrarte estos dones del Espíritu Santo, cómo están actuando aquí a través de los hombres de Dios. Y voy a leerte capítulo 8, versículo 4. Así que los creyentes se esparcieron y predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Ahora, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. O sea, Felipe no se movía, estaba movido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dijo, ve a Samaria porque yo necesito que vayas a Samaria. Entonces, hermano, ahí empieza a funcionar los dones del Espíritu Santo. Y las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver señales milagrosas que él hacía. Mira, el don de milagros, señales milagrosas. Don de milagros. Donde sanidades empiezan a actuar a través de este hombre llamado Felipe, lleno del Espíritu Santo. Empieza a hablar la palabra y empieza a ser un nabí, empieza a ser un profeta, porque empieza a hablar la palabra de Dios y exhortar, animar y consolar. Y muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, milagros. Y muchos de los que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. O sea, don de milagros, don de sanidades se ve actuando aquí. Así que mucha alegría en esa ciudad. Hubo mucha alegría. O sea, empezó a haber un avivamiento. Por ejemplo, dice aquí, un hombre llamado Simón, que por muchos años había sido hechicero. Mire, hechicero, era un brujo. Asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el gran poder de Dios. Tenía confundida a la gente pensando que ese era el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él les había maravillado con su magia. Practicaba la magia, tenía maravillado a la gente con eso. Pero ahora la gente creyó al mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado.
y comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba, y estaba asombrado por las señales y grandes milagros que Felipe hacía. Mire, ¿dónde milagros? ¿Dónde señales se está viendo aquí actuar, hermanos? Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Juan y Pedro, Pedro y Juan. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo empieza a actuar ahora en todas esas personas y les empieza a dar dones espirituales ahora. Y cuando Simeón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Mire qué tremendo. Les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó él, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. O sea, yo lo quiero tener, pero lo quiero obtener por dinero. No, esto no se obtiene por dinero, hermano. Los dones espirituales es porque el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Y Él conoce tu corazón y sabe las intenciones que hay en tu corazón. Pero le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es el don de discernimiento y de conocimiento. Dios le dio conocimiento de cómo estaba su corazón y discernió que él no había sino maldad, no había sino deseo de hacerse rico con esto. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Vea, le dio discernimiento de qué había dentro de él. Que él no había una conversión genuina. Porque pudo ver que está lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Mire, tienes envidia y el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me suceda estas cosas terribles que has dicho. Entonces ya vino aquí una palabra profética también, ¿sí? Entonces, después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, gracias. Hoy le vas a decir al Espíritu Santo, dame el don de discernimiento para saber si esto viene de parte de Dios o es un impostor, es un oportunista. Este Simón era un oportunista. Por ejemplo, una persona con este don tiene la capacidad especial para discernir si un hombre es un impostor y un oportunista. Así Pedro pudo denunciar a Simón como uno que estaba envenenado por la amargura y el lazo de la iniquidad. Oh, aleluya. Y mañana hablaremos de este don, porque este es muy importante hablarlo. El don de lenguas y el don de interpretar lenguas. Porque déjeme decirle que el diablo también a los hechiceros y brujos les da lenguas. Pero las lenguas son diferentes. Entonces necesitamos discernimiento para entender esas lenguas, hermano. Oh, hoy dile, Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Ahí donde está, dile, Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Y dame discernimiento, dame sabiduría, dame conocimiento, dame fe. Yo quiero ver milagros en mi ministerio. Dile, Espíritu Santo, precioso de Dios, dame el don de discernimiento. Oh, aleluya. Dile, úsame, Espíritu Santo. Ahí donde estás, anhela la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Anhélalo más. Anhela tener una profunda comunión con Él. Hermano, llegó el tiempo que la iglesia se meta en la presencia de Dios. Iglesia, búscalo más. Búscalo más. Y si más lo buscas, más vas a encontrarlo. Busca, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis.
llamad y se os abrirá. Él dice, búsquenme, y si me buscan me van a hallar. Iglesia, no más. Métete en la presencia del Señor. Deja tanta cosa que no te está dejando avanzar. No dejes que te distraiga el enemigo con cosas de este mundo, que a la hora de la verdad no te van a dar nada, pero su presencia sí. Si tú te metes en el hueco de su presencia, hermano, cosas grandes van a venir a tu vida. Oh, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana te damos por este tiempo maravilloso que nos das. Gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra, Señor Jesús. Gracias. Saluda a Rosa Elena Bolaños, Luz Edith Rodríguez Andrades, Marco Aurelio Muñoz, Marquitos. Dios te bendiga, Marquitos, y tu ministerio grande y poderoso que Dios te ha dado. Saluda a Luz Edith Rodríguez Andrade. Dice, pastor, bendiciones en abundancia. Muchas gracias por compartirnos la palabra a través de este excelente conocimiento. Toda la gloria, este conocimiento que Dios me ha dado, esta capacidad de conocer, de discernir y todo, es todo para la gloria de Dios y para formar y ayudar a formar a su pueblo. Saluda a Luz Edith Rodríguez, a Juan Carlos de Dalgrau Grijalva, a Manitas del Valle, toda una tradición, gloria a Dios. Patricia Lozada, Dayana Villarreal, Dios te bendiga, Dayana. Fano Restrepo Gómez, mi tío, Dios te bendiga. José Luis Pinto Díaz, Dios te bendiga. A mi prima Teresa Vázquez, a Rosa Elena Bolaños, a mi tía Estela Quintero, un fuerte abrazo, bendiciones para ti. A Wilson Carrillo, a Miriam Estela Roja, mi prima, Dios te bendiga. Dice, gracias, Pastor Alberto, por estas lindas y hermosas enseñanzas. A Lilian Carrasquillo y su esposo Juan, que también nos sintoniza siempre, Dios te bendiga. A Elsa Amparo Aguirre, dice, buen día, pastor, Dios me lo bendiga. A Carolina Hernández, a Miriam Restrepo, otra vez, a María Eugenia Gómez, mi hermana María Eugenia, Dios le continúe bendiciendo. A mi hermano Richard Melo, Dios te bendiga, Richard. Dice, beautiful. Dios te continúe bendiciendo, Richard. Que la gloria de Dios esté sobre tu vida. Que la presencia de Dios esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias. No olviden que estas enseñanzas también quedan grabadas en mi canal de YouTube. Suscríbete, dale campanita, dale like y compártelo. Porque hay personas que pronto dirán, pastor, es que yo no tengo Facebook, yo no lo puedo ver en Face. Queda aquí grabado en Face, claro, y lo pueden ver en Face. Pero qué bueno, hermano, que otros también puedan verlo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos con la bendición de Dios y la ayuda de Dios mañana, sábado. Y continuamos con el don de lenguas, el don de interpretar lenguas. Vamos a hablarlo mañana. Mañana vamos a hablar este don, hermanos. Porque aquí está, dice la palabra de Dios, dice, a otro le da la capacidad de hablar en lenguas, idiomas desconocidos, mientras a otros le da la capacidad de interpretar estas lenguas por el mismo Espíritu. Y ese mismo Espíritu a todos les da dones diferentes. Amén. Entonces vamos a hablar mañana de estos dones y vamos a hablar cómo un cuerpo se une por muchas partes, pero todos somos cuerpo de Cristo. No se lo pierda mañana. Dios le bendice y la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Que tengan un feliz fin de semana. Dios les guarde.